Una mujer, Erin, madruga ya que el que madruga Dios lo ayuda. Ella tiene que hacer algo importante, una aventura, cruzar el océano hasta donde el sol brilla. Maracaibo, no. Y tú tomarás helado todo el día. Y me pregunto, ¿qué clase de madre responsable eres? Erin Carter. Nada responsable, porque una característica de nuestra protagonista es lo mentirosa que es. Esta mujer cada 2x3 está echando una mentira. Además le hace creer a la hija que hay que irse ya porque hay un dragón afuera. Las mentiras no pararán, ya les adelanto. Le paga un viejo con un barco de dudosa calidad y se van donde el sol más brilla, Barcelona. Han pasado 5 años y ya Harper está grande. Erin es maestra en una escuela, tiene un esposo llamado Jordi, quien es enfermero y por alguna razón todo el mundo habla inglés en Barcelona. Que me resulta extraño, siendo una ciudad donde se habla catalán y español, he de suponer yo. Me tomé la molestia de confirmar quién habla inglés y catalán o español en el primer capítulo. Cuando está haciendo compras en el supermercado, casualmente está robando y Erin, en vez de esconderse como cualquier civil, ella termina forcejeando con uno de los malandros y le dispara en defensa propia. Y ya tú empiezas a preguntarte, ¿y esas habilidades, Erin? Estando en el hospital, Erin va a donde el tipo que hirió y el tipo le dice que la conoce. Ella como que lo conoce también, pero el tipo se muere. Sospechoso. Así como sospechoso que Erin tenía las ganas de mojar la coneja a pesar de que acababa de matar un tipo. Hasta Jordi, su pareja, se asombra por la insensibilidad de Erin. Necesito hacerte el amor. Al día siguiente descubre que ser la heroína del supermercado le traerá algo bueno, y es que gracias a ese episodio le dará un contrato fijo en el trabajo. Pero matar gente no es algo que no tenga consecuencias, ya que un día cualquiera al colegio llega una catirrucia que conoce a Erin y viene a buscar venganza por el tipo que mató. Nuevamente, Erin saca sus habilidades de maestra y se defiende hasta que termina matando a esta mujer, porque claro, todas las maestras saben de defensa personal. Y ya Erin mata a su segunda persona. Creo que es momento de saber quién es Erin Carter. En el cuarto capítulo de la serie nos muestran a una Erin de niña, quien fue abandonada por sus padres y encontró su vocación en la policía. Veremos cómo entrena y cómo fue botada debido a su explosivo carácter. Ven, carajo, ven. Pero a un coño le pareció que su perfil es perfecto para ser una policía encubierta. Ella acepta y a partir de ahora es Erin Carter, siendo muy buena para dar vueltas en un carro, actuar como que quiere conquistar al líder de una organización. Necesito hacerte el amor. Se infiltra con una gente que quiere hacer un asalto. Durante este tiempo comparte con el resto de los malandros, encariñándose con la hija de Lena, Harper. Y dale un abrazo a la tía Katie porque nos ayudó a conseguir uno. Deciden adelantar el robo, ya que el jefe se dio cuenta de que hay un policía infiltrado y le avisó acerca del plan a la policía, matando a un hombre inocente, yendo a hacer el robo al estilo de La Casa de Papel, solo que con menos planeación que el profesor. Cuando regresan del robo, pensando que lo habían logrado, llega la policía, que obvio, gracias a la información de Erin, se le jode el plan. Erin, pensando solo en Harper, sacándola del lugar junto con lo que robaron. Luego de pensar que la policía había matado a la mamá de Harper, Lena. Erin decide escapar con la niña, ya que siente que la usaron como parte de un plan mayor, decidiendo asumir su nueva identidad falsa y ser Erin Carter, quien vive en Barcelona, es maestra y no sabe hablar ni una palabra en español o catalán. Volvamos al presente. Erin mató a otra mujer, relajada, pero la cosa es que la descubrió el peor policía que digo de Barcelona, de España completa diría yo, Emilio. Emilio por alguna razón decide callar ante lo que acaba de ver y más bien se hace cómplice de Erin. Pasa que Emilio es tan mal portado como Erin. Su justificación para ayudarla fue porque tiene problemas y cree que ella puede ayudarlo. Es como que esta vecina, si mata, debe hacer otras cosas. Porque sí, son vecinos. Por cierto, no se me olvidó hacer el conteo de quién habla inglés en Barcelona. Los colegas de Erin hablan inglés, el novio habla inglés, los médicos hablan inglés, las enfermeras también, la voz del hospital habla inglés también, el niño que golpeó a su hija también, Emilio por supuesto habla inglés, la esposa del niño que golpearon también habla inglés, el jefe de Emilio también. Bueno, la mayoría en esta serie hablan inglés. ¿Quiénes hablan catalán? La voz del supermercado, el empleado del supermercado, la voz del hospital también habla catalán, algunos colegas hablan español. ¿Por qué no hicieron la serie que hablaran español? Y así yo no iba a criticar que pareciera que estuvieran en Estados Unidos y no en una ciudad de España. Sigo. Emilio inmediatamente le va a pedir el favor, y no un favor como que tiene un poquito de azúcar. Es del tipo, mira, te tienes que meter en una casa ajena para robar una información privada que incrimina a un grupo de gente y me permite hacer mi trabajo de policía mucho más fácil. Erin no tiene otra alternativa y lo hace, pero casi la atrapan teniendo que escapar. A partir del día de hoy, Erin se la pasará escapando, tocándole llegar a su entrevista de trabajo con muy mal aspecto y una franela que dice que viva a la playa. Spoiler, no le dan el trabajo fijo, se lo dan por 6 meses.
Penélope, perra reina, te juro que voy a... Pero eso no importa, ya que Erin, al darse cuenta de que Emilio, el peor policía de España, fue secuestrado por la mafia, en vez de llamar a la policía como cualquier civil, ella se pone su suéter con capucha y con su 1,50 m se va a un barrio de mal aspecto de Barcelona, siguiendo la ubicación del teléfono de Emilio, encontrándolo y liberándolo, luego de pelearse con un grupo de hombres que lo tenían ahí. Y tú dirás, ¿por qué secuestraron a Emilio? Ah, es que él está metido en peos de apuestas. Ok, uno de estos tipos logra encontrar a Erin, tomándole una foto que tú dices el peor mafioso de la vida. Lo normal es dispararle, pero justo cuando Erin lo perseguía, ahora es Emilio quien mata esta vez, atropellándolo. Que esa suele ser la forma de resolver los problemas que surgen hasta ahora en esta serie. La foto de Erin tiene una razón de ser, y era enviarla a su asistente, como para que no se le olvide su cara. Bueno, algo así. Ahora Erin va donde el asistente del coño que atropellaron, para que elimine esa foto y ya dejar de tener problemas en la vida. Alguien te envió una foto mía y quiero borrarla. Eso con la ayuda de Emilio. Llega a la casa de esta mujer y basta con que Erin pise un lugar para traer el caos. Inmediatamente llega más gente de la mafia. Bueno, golpes por aquí, golpes por allá y huir de nuevo. Erin ahora tiene a más mafia detrás de ella y de paso le tocará pagar plata al asistente que tiene la foto, ya que en la huida perdió la plata y si no se la devuelve enviará su foto a toda la mafia. En ese momento donde te preguntas en qué momento da clases Erin. Y de paso da clases particulares a un alumno malportado que el papá tiene mucha plata. Además, en qué momento atiende a su marido e hija. Porque Olivia, la compañera de trabajo, cuida a su hija Harper. Esta señora no tiene un trabajo ya. Bueno, Erin por fin va a compartir con la familia. Casi porque la hija la obliga. Y está muy desatendida y además con traumas del pasado. Bueno, jugarán tenis con una vecina presumida que engaña a su esposo dejándose ganar para poder ir a entregarle la plata al asistente para que no mande la fotito, haciéndole creer a la familia que irá a hacer yoga. Le dije que Erin era una mentirosa, ¿no? Llega al lugar, le entrega la plata a la mujer, pero esta tuvo una idea de llamar a la mafia, porque pensaba que ella no le entregaría nada. Llegando la mafia, más pelea, huida y la asistente muerta. Llega la mafia, primero dispara y luego pregunta. Y antes de descubrir si atrapan o no a Erin, no olviden comentar qué te pareció la serie, suscribiéndote si aún no lo has hecho. Gracias. Erin, acorralada por dos sujetos, pero no contaba con la astucia de ella, quien hace explotar un carro. Inmediatamente persiguiéndola, pero no contaban con la astucia de Erin, que salta a un camión andando, cayendo de ese mismo avión quedando desmayada. La policía la encuentra, la lleva al hospital, pero no tiene identidad. Cuando la policía la va a buscar al hospital, lo de siempre, pelea, huir, pero esta vez en un carro de policía. Claro que sí, Erin solo comete el delito de robar una patrulla, pudiendo huir en una persecución increíble. Y luego siendo rescatada por Emilio. Erin, estando en casa, y aprovecha esa situación para contar la verdad. Por primera vez en la serie. Claro que no. Le cuenta a Jordi que es alcohólica y por eso se perdió un día. Jordi con cara de no te creo nada. Emilio, quien aparte de ser un mal policía, también te cobra los favores muy rápidamente, llama a Erin justo cuando está buscando evidencia para su caso con la gente de la mafia, ya que ella no quiso acompañarlo. Escuchando justo cuando Emilio le empiezan a entrar a golpes y bueno, ya sabemos cómo es Erin. Donde hay problema, ahí está ella. Y va a la plaza de toros siendo testigo de cómo Emilio lo matan luego de que se negara a decir quién era la mujer que lo ha estado ayudando. ¡Corre! ¿Quién lo mata? El plot twist de la historia. El gringo con plata resulta ser el jefe de toda esta mafia. Al siguiente día, Erin insiste hasta que Jordi acepta ir a donde su padre, ya que está muy afectado por la muerte de Emilio, al ser mejores amigos, llevando a Harper con él. En el último día de escuela, Erin se acuerda de que trabaja, y el gringo le deja muy en claro que mejor que se quede calladita, sino que ella sabe lo que le pasará. Bueno, Erin ya hace caso y se aleja de todo. Claro que no. Erin le encanta meterse en peos y se pone a practicar con su arma. ¿Se acuerdan de Elena? Ella no se murió, estaba presa y cuando la iban a trasladar, termina fugándose, ya que es tan macha como Erin. Aquí las mujeres son como una combinación de Stallone con Schwarzenegger, llegando a donde Olivia y la obliga a que la ponga en contacto con Erin, logrando chantajearla luego de dejarle claro que sus hijos no seguirán viviendo si no lo hace. Piensa en Lily y en Luca. Antes de abrir este melón, Erin está en lo suyo, no quedándose quieta, yendo a donde el gringo a matarlo. Menos mal que el gringo tiene un gran poder de convencimiento, ya que si Erin hubiese matado al gringo, la serie se hubiese acabado. ¿Qué clase de maestra es usted? De las que nunca da clases, amigo mío. Aunque probablemente el hijo de este se hubiese querido vengar de la maestra que mató a su papá. Pero esa ya sería otra historia. Ahora sí, Lena, quien tiene como el mejor mapa, encuentra personas del mundo, ya que se le presenta enfrente a Erin, dejándole claro por lo que viene. Erin le hace ver que no sabía que estaba viva, que ha tratado a Harper como su hija. ¿No vas a saludarme?
la lleva donde está escondido el oro robado. Eso no será suficiente para Lena, ya que sabiendo dónde viven, le dispara a Erin, abandonándola a su suerte. Y tú dirás, ¿se nos murió la pequeña Erin? Claro que no. Se despierta luego que un escorpión la intenta picar. Erin se venda la herida, no sé dónde encontró esas vendas, se roba una camioneta, no sé cómo lo hizo y se va a su casa, encontrándose con Jordi y Harper, quienes habían vuelto. Y ahora sí que sí, a Erin le tocará confesarle toda la verdad a Jordi, ya que está en un estado algo injustificable. Jordi será quien le trate el disparo y así evitar la policía. Erin le pide que se lleve a Harper, ya que sabe que está en peligro debido a Lena, quien a su vez era el jefe del robo en el que se conocieron Kay y Erin. De verdad, marico, qué pequeño es el mundo y Barcelona está llena de mafiosos, según esta película. Lena. ¿Qué? Lena Campbell, es así, ¿verdad? Sí. Bueno, el gringo manda a matar a Erin y luego de 4 intentos no lo logra, mandando a Lena. Esta serie tendría que haberle puesto dura de matar. No sé si se acuerdan, pero Erin le acaban de pegar un balazo. Lena, quien estaba chateando con Harper ya que había encontrado su número, logrando encontrarse con ella ya que le dijo que ayudaría a Erin. Madre e hija se encuentran por primera vez después de mucho tiempo. Harper demostrando que considera a su madre a Erin, llegando la mafia además y llevándose a Harper y Jordi como garantía para poder atrapar a Bruce Willis. Digo, a Erin Carter. Lena se da cuenta de que hizo mal. Se encuentra con Erin, ya que obvio Erin está toda desesperada al saber que secuestraron a su familia. Y en una conversación muy amistosa, las ex amigas llegan a un acuerdo, que es el acuerdo que todos imaginaríamos. Cuando Lena lleva como prisionera a Erin para entregársela al gringo, estas dos arman un dúo dinámico y se sueltan. Dame a Jordi y a Harper. Para entregársela al gringo, estas dos arman el dúo dinámico y se sueltan, pero están demasiado acorraladas. Es cuando Lena decide sacrificarse por las dos, atrayendo a todos los sujetos mafiosos y explotándolos. El gringo esperando la llegada de Erin como villano de película de acción de los 90, porque obvio, Erin se le presenta ante el gringo, mata y así ir a tomar piña colada con Jordi y su hija. Y tú dices, me cayeron a mojones en esta serie. Por cierto, va a haber una segunda temporada con mucha probabilidad, ya que regresó el mismo tipo que contrató a Erin como infiltrada. Si te gustó el resumen, por favor dale me gusta. Si no te gustó igual, dale me gusta. Si ya le diste me gusta, suscríbete. Chao.